En este episodio viajo a un planeta alienígena y aprendo a ver a los humanos desde otra perspectiva mientras espero el nacimiento de un bebé muy especial. ¿Os apetece acompañarme? Bienvenidos a Letras Vivas. Hoy os recomiendo Consecuencias Naturales, una novela escrita por Elia Barceló y publicada por la editorial Crononauta, que me gusta muchísimo porque utiliza la ciencia ficción y el humor para reflexionar sobre temas importantes desde una perspectiva muy original. La historia transcurre en el siglo XXIII. Se supone que los humanos ya hemos evolucionado hasta alcanzar por fin la plena igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, al menos en teoría. Y también hemos avanzado mucho en investigación espacial. Entonces es cuando la Tierra envía una nave que quiere entablar una buena relación con los Skrull, una raza alienígena antropomórfica de la que la Tierra espera poder sacar algún recurso valioso. Y al principio las negociaciones parecen ir bastante bien hasta que interviene el teniente Nico Andrade. Andrade es un hombre de los que se supone que ya se habían extinguido. Un remanente del machismo que ya no tiene ningún lugar en esta nueva sociedad. Pero claro, él eso no lo acepta y sigue empeñado en tratar a las mujeres como a pedazos de carne. Así que decide que en su colección de conquistas no puede faltar una mujer Skrull, seduce a una de ellas y le miente haciéndole creer que él ha tomado medidas anticonceptivas. Pero al final resulta que el tiro le sale por la culata, porque no es ella, es él quien se queda embarazado. Y la cosa no acaba ahí, porque su desprecio absoluto a su compañera sexual, el hecho de que la engañara deliberadamente, sin importarle lo que le pudiera pasar a ella, está a punto de provocar una guerra interplanetaria. Los Skrull, claro, no conciben un comportamiento tan mezquino. Así que en esta situación, con un bebé por medio, alienígenas y humanos van a tener que hacer un gran esfuerzo para aprender a comunicarse, para llegar a entenderse, y este es precisamente el punto que más me interesa a mí de toda la novela. Porque la autora explica el arduo proceso que supone hallar una base de entendimiento mutuo, explicar hasta los conceptos más básicos, ya que cada especie tiene unos valores, unas normas y unos principios de conducta completamente distintos a la otra. Me parece apasionante cómo Elia Barceló va construyendo muy poco a poco esta frágil comunicación entre los humanos y los Skrulls. Se podría decir que la lengua y la comunicación son uno de los temas principales que aborda esta historia. Otro, por supuesto, es el de la igualdad entre hombres y mujeres. A veces se aborda recordando las atrocidades que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, como el uso de las violaciones masivas como arma de guerra. Otras veces se enfoca desde el punto de vista lingüístico, insistiendo en cómo va cambiando el lenguaje para conformar una realidad más justa. Pero la autora se centra sobre todo en mostrar cómo vive un hombre, y más un hombre tan especial como Nico Andrade, esas situaciones que hasta el momento solo habían experimentado las mujeres, desde un embarazo no deseado hasta el hecho de que otras personas decidan sobre su vida y sobre su cuerpo. Por eso la novela habla sobre el proceso del embarazo y sus consecuencias. Elia Barceló describe cómo las hormonas y los cambios físicos que está sufriendo hacen que Andrade deje de ser quien era. Cambia su humor, cambia su forma de ver la vida, siente terror a lo que le está ocurriendo. Y hay un fragmento que me gusta mucho y os quiero leer para que me comentéis si os parece lo mismo que a mí o si yo lo he entendido mal. Por milésima vez en los últimos meses se sentía ridículo y humillado, un mero objeto sin voluntad ni capacidad de decisión, a quien se le hacían pruebas y se alimentaba y ejercitaba convenientemente. Un ser de segunda categoría, a quien no se le daban explicaciones directas, un mero pedazo de carne en crecimiento. Cuando leí esta escena, enseguida me vino a la mente la violencia obstétrica. Claro, la novela hace casi 30 años que se publicó, así que no tengo forma de saber si la autora pretendía ya en aquel entonces denunciar este problema o si se inspiró en otra cosa o si se refería a otra cosa. Por eso pregunto para que me dejéis en comentarios qué opináis.
Otra cuestión muy interesante que aborda consecuencias naturales es la del sexo y el género. Porque Andrade está convencido de que ha tenido relaciones sexuales con una mujer extraterrestre, sí, pero indudablemente del sexo femenino. Sin embargo, desde el punto de vista Schroll, su pareja no es ni un hombre ni una mujer, porque ellos no tienen ese tipo de clasificaciones. No distinguen por sexos ni por géneros. En mi opinión, esto demuestra lo absurdas y lo arbitrarias que son las etiquetas de sexo y género que los humanos asumimos con total naturalidad, sin darnos cuenta de que hay muchas otras formas de ver el mundo que estamos obviando. Por ejemplo, los Schroll esperan hasta que cada individuo adquiere la plena madurez antes de asignarle una etiqueta o un rol en la sociedad. Su sistema no es perfecto, ni mucho menos no me gustaría que se adoptara este sistema, no es eso lo que estoy diciendo, porque también tiene telita lo que ellos hacen, madre mía. Tenéis que leer el libro para verlo, pero me parece bastante horrible. Eso sí, al menos ellos esperan a que el individuo pueda hablar por sí mismo y tenga plena conciencia, en vez de catalogarlo ya desde su nacimiento y sin contar con su opinión como hacemos los humanos. Creo que esto sí que merece una reflexión. Ahora me gustaría hablar de otro tema diferente, y es la ambientación, la creación de mundos. Elia Barceló hace un trabajo sobresaliente a la hora de imaginar no solo esta raza extraterrestre, sino también su cultura, sus costumbres, creencias, tabúes, incluso un poco de su historia. Y me gusta muchísimo cómo el lector va conociendo muy poco a poco a los Schroll, sin prisas, y además desde diferentes puntos de vista. Por parte de los humanos tenemos el testimonio de Nico Andrade, claro, pero también el de Charlie, que es una capitana designada por el gobierno de la Tierra para viajar a Schroll e intentar establecer una relación amistosa entre los dos pueblos. Y me parece muy interesante cómo ambos humanos difieren mucho en sus opiniones sobre estos alienígenas. Por otra parte, también tenemos fragmentos escritos en primera persona por Ancaya, él o la Schroll que fecundó a Nico, es decir, el padre o madre del primer bebé en el que se mezclan ambas especies. Y sé que la redacción de esta frase parece muy rebuscada, pero la verdad es que no se me ocurre otra forma de expresar correctamente este concepto. No puedo decir la Schroll, como diría Nico, porque la novela deja muy claro que esa categorización en los Schroll no es correcta. Igualmente, a la hora de asignar paternidad y maternidad, también todo es muy complicado. Por una parte, podría suponer que Ancaya sería el padre del bebé, dado que ha cumplido el rol que tradicionalmente cumple el hombre. Pero claro, eso transformaría a Nico Andrade en la madre, lo que tampoco me parece correcto del todo. Ya veis, Elia Barceló nos obliga a jugar con la lengua, igual que hace ella misma a lo largo de toda la novela. Y eso es algo que me apasiona, porque la lengua define la realidad, y al abrir la mente para buscar la palabra que designe a un concepto nuevo o desconocido, también la abrimos a las muchas posibilidades que hasta entonces nos habíamos negado. Pero me estoy yendo por las ramas. Decía que Ancaya también redacta informes en los que habla de sus conversaciones con Charlie y de lo que está aprendiendo sobre los humanos. Y estos informes, por supuesto, también nos dan mucha información sobre los propios Schroll. El contraste entre las dos culturas me resulta fascinante. Y ver a los humanos a través de los ojos de un alienígena es especialmente curioso. Lo más llamativo, en mi opinión, es que a pesar de todas estas diferencias, Charlie y Ancaya consiguen establecer una verdadera amistad. Y eso que la estancia de Charlie en Schroll no resulta fácil. A ella la han enviado a ese planeta para averiguar qué tienen los alienígenas que pueda interesar a los humanos, qué pueden venderles, qué pueden comprarles, con qué se puede negociar. Y lo primero que le choca es que los Schroll son absolutamente autosuficientes. No importan nada, no exportan nada, no parecen necesitar nada y además se comportan de una forma que a ella le resulta muy extraña. Por ejemplo, aunque tienen una naturaleza y unos paisajes magníficos, los Schroll viven en el subsuelo. Solo salen al exterior para cuidar del entorno, para nada más.
Lo que Charlie no sabe, y a nosotros sí nos cuenta la novela, es que en el pasado los Skrull vivían en la superficie y explotaron los recursos naturales hasta el punto que casi destruyeron su planeta. De hecho, los pocos que sobrevivieron tuvieron que trabajar muy duro para conseguir restaurar el equilibrio natural. Por eso ahora se han transformado en un planeta de ecologistas. Sin embargo, Charlie lo único que ve es que los Skrull renuncian a vivir al aire libre. Y ella no es capaz de concebir por qué tanto autocontrol, tanta abnegación, tanto sacrificio, porque para Charlie esa renuncia a vivir en el exterior es casi superior a sus fuerzas. A ella le cuesta muchísimo y cada vez que tiene la ocasión sale al aire libre a respirar. Y por más vueltas que le da, es incapaz de llegar a la conclusión tan sencilla de que los Skrull por ahí simplemente están cuidando de su ecosistema, que tienen miedo de destruirlo, que quieren protegerlo. Y ella eso no lo entiende. ¿Por qué? Porque esta es otra muestra de cómo choca la mentalidad humana con la Skrull. Los humanos siempre se mueven por su propio beneficio, mientras que para los Skrull lo primordial es la supervivencia de su mundo y de su especie. No suelen tener en cuenta las opiniones y los deseos de ningún individuo. Para ellos lo primero es Skrull. En general se puede decir que los humanos no salen muy bien parados en el balance global. Porque Charlie reflexiona y se imagina, por ejemplo, qué pasaría si llegara un grupo de humanos a visitar Skrull. Se los imagina ensuciando, destrozando el ecosistema, no respetando las normas. En fin, no parece tener muy buen concepto de su propia especie. Aunque después ella misma se corrige, reconoce que no está siendo justa. Bueno, lo cierto es que su primer pensamiento sobre sus congéneres es muy negativo. Esto no significa que los Skrull sean perfectos ni mucho menos. Ojo, hay muchas cosas en estos alienígenas que a mí me parecen terroríficas. Una de ellas es que su sociedad está extremadamente jerarquizada. La clase dirigente es obedecida sin rechistar. Además, si hay que hacerle daño a alguien, se le hace. Punto. No hay más que hablar. Claro, esta mentalidad les ha sido muy útil hasta el momento, les ha permitido reconstruir su mundo y resurgir de sus cenizas, pero ahora los Skrull se enfrentan a un problema gravísimo que por supuesto no están confesando, están escondiendo ante Charlie, y es que están al borde de la extinción. Su supervivencia está en peligro. Esto lleva a la clase dirigente a proponer unas medidas tan drásticas y tan violentas que repugnan a toda la población Skrull. Incluso hay un personaje que comenta literalmente: no consigo aceptar que la violencia sea necesaria ni siquiera por el bien de Skrull. Es la típica situación que en otro tipo de sociedad habría llevado sin duda a una rebelión. Pero claro, eso en Skrull no es posible. Hay algunas voces disidentes, muy pocas, pero a la hora de la verdad nadie va a desobedecer una orden directa. Y de esta manera, Elia Barceló nos presenta y critica el abuso de poder de muchos gobernantes humanos, su crueldad, su negativa a escuchar al pueblo al que dirigen con la excusa de actuar por un bien mayor. Pero Consecuencias Naturales también nos ofrece una alternativa. Muestra lo importante que es negarse rotundamente a aceptar la violencia, lo importante que es seguir buscando cualquier otra solución, algo original, aunque suponga romper la tradición, saltarse las normas o incluso atentar contra la decencia y la moral. Todo eso es preferible a cometer una atrocidad cuyas consecuencias además son impredecibles. Y ahora voy a hacer un pequeño spoiler que dura exactamente 1 minuto. Lo he cronometrado. Si no queréis escucharlo, podéis adelantar el podcast 1 minutito. Empieza el spoiler. Una de las cosas que más me han entusiasmado de Consecuencias Naturales es que Elia Barceló presenta una rebelión, pero muy sutil. Se libra a la lucha solo en las ideas, en los pensamientos. De hecho, en toda la novela, la única violencia física que vemos es la que ejerce Nico Andrade. Todos los demás, tanto Skrulls como humanos, consiguen gestionar los conflictos hablando, negociando, imaginando, y es algo que yo he agradecido muchísimo, porque Consecuencias Naturales relata el choque entre alienígenas y humanos sin disparos, sin peleas, sin violencia.
sin que ninguna de las civilizaciones se crea superior a otra o con derecho a invadirla. Y es un enfoque maravilloso, sobre todo porque la historia, aún así, está llena de acción, sorpresas, sustos, tiene sus momentos de incertidumbre. No es necesario recurrir siempre a una agresión o a la violencia para crear tensión en la trama. Fin del spoiler y cambio de tema. Como habéis visto a lo largo de todo el podcast, el lenguaje no solo es la herramienta que utiliza Elia Barceló para transmitirnos esta historia, sino también uno de los temas centrales de la novela. No solo por lo que ya comenté al principio, que hay que conseguir un idioma común para que las dos especies puedan comunicarse. No, me refiero a algo que va mucho más allá, porque los Shroll hacen un profundo análisis de todo lo que dice Charlie y llegan a conclusiones sorprendentes que a mí me abrieron los ojos y me hicieron ver la importancia de estudiar en profundidad nuestra propia lengua. Os leo un fragmento que me dejó con la boca abierta. Cuando les enseñamos nuestra lengua, deducen de nuestros clichés lingüísticos centenares de actitudes sociológicas humanas. Si un ser humano dice despertar sospechas, un Shroll analiza que la sospecha está siempre presente en el humano y que no se trata más que de hacerle abrir los ojos, que los terrestres no nos fiamos nunca de nada ni de nadie. Claro, porque usa la palabra despertar y los Shrolls son absolutamente literales. Para ellos no hay matices en el lenguaje, no entienden la expresión corporal, no utilizan diferentes tonos de voz. Dicen exactamente lo que quieren decir y esperan lo mismo de su interlocutor. Eso hace la comunicación más complicada todavía. Pero aún hay más. Charlie sigue contando. Si les explicas que también existe la construcción concebir sospechas, es mucho peor, porque nosotros usamos para la sospecha el mismo verbo que para el comienzo de la vida, lo que implica que valoramos positivamente el nacimiento de una sospecha sobre otro ser. Claro, otra vez, el verbo concebir, que tiene varios significados. Ese es otro de los motivos por los que he disfrutado tanto con Consecuencias Naturales. Cualquier lectura que me lleve a consultar otras obras, a hacerme preguntas o a darme cuenta de cosas cotidianas que antes me pasaban desapercibidas, me parece una maravilla. Volviendo a la novela, imaginaos en el lugar de Charlie. Qué difícil tiene que haber sido para ella enfrentarse a estas preguntas, porque claro, ella no está acostumbrada a reflexionar sobre las palabras que utiliza. Y sin embargo, todo este entrenamiento le vino muy bien, porque más adelante será ella quien juegue con la lengua para conseguir sus fines. En este breve diálogo de solo 3 frases que me entusiasma, os lo voy a leer. Dice Charlie: «Esa es solo una clasificación lingüística», contesta Ancaya, «que refleja la realidad». Y Charlie replica: «o que la impone y no os permite pensar de otra manera». Y ahí fue donde a mí se me encendió la neurona y pensé, madre mía, ¿hasta qué punto el lenguaje nos limita, nos encarcela en un esquema de pensamiento del que ni siquiera se nos ocurre salir porque siempre se ha dicho así, siempre se ha hecho así, esto es lo correcto? Nuestra lengua realmente define nuestra realidad y nunca lo había visto tan claro como en estas 3 frases. Por eso cuando Ancaya hace caso a Charlie y acepta probar algo nuevo, intenta hacer las cosas de otra manera, se produce una auténtica revolución en Shroll. Como veis, tengo muchos motivos para recomendaros esta lectura, que me ha resultado divertida, interesante y muy amena. Pero claro, ninguna obra es perfecta y Consecuencias Naturales también tiene alguna cosita que no acaba de gustarme. Tengo 2 críticas a esta novela. La primera es lo que ocurre al final con el bebé del teniente Andrade. Porque yo esperaba un concilio interplanetario, una reunión de representantes de las 2 especies, humanos y Shrolls, para decidir la custodia de ese bebé, para decidir en qué planeta se va a criar. Pero Elia Barceló no nos muestra todo esto, no nos dice quién ha decidido lo que va a pasar, ni por qué, ni cómo. Simplemente nos lo presenta como un hecho consumado. El bebé va a estar en tal sitio, cuidado por X. Ya, pues a mí me hubiera gustado saber cómo se llegó a esa conclusión.
Por otra parte, el personaje de Nico Andrade no me acaba de resultar creíble al final. Durante toda la novela sí, pero al final, después de haber sufrido un embarazo, una cesárea, todo el terror que pasa, ¿me quieres decir que toda esa experiencia tan brutal no le deja huella? No sé, me parece que la evolución de Andrade es menor de la que debería ser, la verdad. Pero eso solo son 2 pequeñas críticas muy subjetivas que desde luego no empañan el enorme placer que me ha producido leer Consecuencias Naturales. Además, el estilo de Elia Barceló me gusta mucho porque es irónico, más bien conciso, no se pierde en descripciones innecesarias, es directo, me resulta muy fácil de leer, muy ágil. Sin duda seguiré leyendo a esta autora. Por cierto, dejadme en los comentarios cuáles son vuestras obras favoritas de Elia Barceló, con qué libro debería seguir. Aconsejadme porque estoy perdida. Tiene una obra tan extensa que no sé qué leer a continuación. Ahora os toca opinar a vosotros. Si habéis leído Consecuencias Naturales, ¿estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Os gustó tanto como a mí? ¿O queréis comentar algo que a mí se me haya pasado por alto tal vez? Y si no la habéis leído, ¿os apetece darle una oportunidad? Por mi parte, esto ha sido todo. Si os gusta mi contenido, por favor, suscribíos a Letras Vivas y así no os perderéis ningún episodio. Y si queréis más reseñas y recomendaciones literarias, podéis seguirme en mis redes sociales. Mi usuario de Twitter es @letrasvivas_77, el de Mastodon @a77, @novigtech.es, y también podéis encontrarme en TikTok y en YouTube. Muchísimas gracias por escucharme. Yo volveré dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. Y hasta entonces os deseo muy felices lecturas. Un abrazo para todos.